Hola a todos, en el siguiente vídeo creo que vamos a aportaros un material que os va a venir bien para todos aquellos opositores que o bien estáis optando por una plaza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o al cuerpo de ayudantes, así como también aquellos de tramitación judicial, auxilio judicial y aquellas oposiciones en general en las que os pidan el dominio del área de enjuiciamiento criminal. En concreto, en este vídeo de hoy vamos a centrar nuestra atención principalmente en dos figuras que permiten el inicio del proceso y van a ser básicamente la denuncia y la querella. Dos figuras contrapuestas, diferenciadas entre sí y que además en todos aquellos exámenes de oposición, especialmente en fuerzas y cuerpos de seguridad y en cuerpo de ayudantes, debéis saber que es una pregunta recurrente, ¿vale?, en los procesos selectivos. Por lo tanto, conviene no dejarse escapar ese puntito que podemos ganar o esos dos puntitos en la prueba de conocimientos por haberla fallado. Como os digo, son dos figuras que tienen un régimen jurídico distinto, que ambas se encuentran en la ley de enjuiciamiento criminal, pero que tienen claras distinciones. La primera de ellas es la denuncia. En este sentido, la denuncia se recoge en los artículos 259 hasta el 269, dentro de lo que es la fase de la instrucción del procedimiento, también conocida como el sumario, en el libro segundo de la ley de enjuiciamiento criminal. En cuanto a lo que es la denuncia, se puede definir la misma como una puesta en conocimiento de la autoridad judicial de unos hechos que revisten carácter de delito o de delito leve, lo cual nos lleva a que la denuncia tiene naturaleza de una declaración de conocimiento, mientras que la querella veremos que se trata del ejercicio de un derecho. La denuncia además tiene absoluta libertad de forma, toda vez que la misma se permite presentarla por escrito o verbalmente, bien por el propio denunciante o bien en este caso por una persona que ejerza como mandatario con un poder especial. En cuanto a lo que es la denuncia por escrito, es sencillo. El denunciante se presenta a las dependencias policiales, en el Ministerio Fiscal o también en el juzgado y trae el escrito de denuncia ya firmado. Insisto aquí, porque es pregunta habitual, que la denuncia solo ha de estar firmada por el denunciante. La ley de enjuiciamiento criminal nos habla de denunciador, nunca por el denunciado. Igualmente también se firmará en este caso por el funcionario que la reciba, poniendo el sello correspondiente en todas las hojas de las cuales conste el documento. Además de esto, debemos tener en cuenta también que cuando la denuncia sea de carácter verbal, que es la inmensa mayoría de las que se producen en España, aquí se va a realizar de la siguiente manera. La persona que tiene conocimiento del hecho delictivo se persona ante la autoridad o el funcionario que lo va a recibir y declara todo lo que conozca acerca de los hechos delictivos. Por otra parte, finalizada en este caso lo que es la comparecencia del denunciante, firmarán también ambos la denuncia. Igualmente, como ocurre con la denuncia escrita, si el denunciante no pudiese firmar, la firmará una persona que lo haga a su ruego. Por ejemplo, una persona mayor que no es capaz de firmar y que se le permite firmar a su acompañante. Por otra parte, cuando se presenta la denuncia, como sabemos, se ha de hacer constar también, en este caso, si la denuncia es verbal, una cédula por parte del juez, del tribunal o de la autoridad que la reciba, haciendo constar los datos de filiación de la persona que presenta la misma. Igualmente, si nos lo pidiesen, podremos también otorgarle, en este caso, el correspondiente resguardo justificativo de haber presentado la denuncia. La obligación que adquiere en este caso las fuerzas y cuerpos de seguridad o también en este caso la autoridad judicial cuando así la recibe no es otra más que la de comprobar la veracidad del hecho denunciado. En este sentido, por tanto, la comprobación de los hechos viene siendo exactamente la consecuencia de la presentación, o lo que es lo mismo, cuando yo recibo la denuncia, debo comprobarla. ¿Cuándo estoy exento de hacer ese tipo de comprobación? Pues en el momento en el cual o bien la denuncia es manifiestamente falsa o lo que me están denunciando no reviste carácter de delito. Por lo tanto, en estos dos supuestos no habría obligación por parte de la autoridad o el funcionario de comprobar los hechos delictivos. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que la denuncia, como está puesta en conocimiento del juez, viene a convertirse en una verdadera obligación, toda vez que para aquellos hechos delictivos que sean perseguibles de oficio, es decir, los delitos públicos, la persona que los presencie ha de presentar la correspondiente denuncia. En este caso, la ley de enjuiciamiento criminal de 1881 nos habla en este caso de poner en conocimiento del juez de paz, de instrucción, comarcal o municipal o ministerio fiscal, por lo que lo mismo hoy en día se sustituye esto por llamar por teléfono y solicitar ayuda en el 112 o en los teléfonos de emergencia. Igualmente, hay personas que bien por razones de parentesco, bien por razones de, en este caso, de afectividad, o bien por razones del cargo tendrán unas dispensas de denunciar o también estarán exentos de la presentación de la denuncia. ¿Quiénes están dispensados de la obligación de denunciar? Los impubres, lo que es lo mismo los que no han cumplido los 14 años, aquellos que no son penalmente responsables, tampoco tienen obligación de denunciar. En segundo lugar, por razones de parentesco o afectividad, el cónyuge del delincuente, los ascendientes, descendientes y colaterales, en este caso hasta el segundo grado incluido,
y en cuanto a lo que son los hijos naturales respecto de la madre en todo caso y del padre cuando así estuviesen en este caso reconocidos por este. Sin embargo, hay personas que por el cargo que ejercen estarían obligados a presentar la denuncia. Hablamos de la fiscalía, hablamos de los jueces, hablamos de un tribunal, hablamos de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o que lo mismo los funcionarios de policía. En este caso, cuando tengan conocimiento de un hecho delictivo, habrán de actuar de oficio, sin necesidad de que nadie presente la denuncia. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que la omisión, en este caso, por parte de los funcionarios, de la obligación de perseguir los hechos, puede ser constitutiva del delito correspondiente de negación de auxilio o también omisión del deber de socorro cuando hablemos en este caso de los particulares. Por otra parte, como os decía, por razón del cargo, hay personas que no están obligadas o que en este caso están exentas de presentar la denuncia correspondiente, toda vez que esto es una obligación necesaria para poder salvaguardar las garantías del delincuente. Hablamos aquí, por lo tanto, del abogado y el procurador con respecto a las instrucciones que puedan recibir del cliente y evidentemente de los ministros de culto que pueden también tener conocimiento de un hecho delictivo en ocasión del ejercicio del ministerio de la confesión. Por lo tanto, en este sentido, en estos dos supuestos, no habría obligación de denunciar, están exentos, qué duda cabe. Por otra parte, como decíamos, la única obligación que contrae el denunciante con respecto a los hechos es el no presentar una denuncia falsa. ¿Vale? Por lo tanto, no tiene la obligación el denunciante de probar nada de lo que está contando. Esa obligación compete a las autoridades. En ese sentido, por tanto, nunca va a haber obligación de prueba. Sí tiene la obligación de decir la verdad, es decir, en este caso la responsabilidad que va a contraer es por el delito que pudiera cometer por medio de la propia denuncia. Hablamos aquí, por tanto, de la figura de la denuncia falsa. ¿Vale? Por otra parte, ¿qué hay que decir en cuanto a lo que es la denuncia? Pues básicamente que tiene absoluta libertad de forma, que no es un derecho sino una obligación y que todos estos caracteres que la configuran la distinguen en este sentido de la querella. Porque la querella sí es un verdadero derecho, no estamos obligados a querellarnos. En este caso la querella además constituye una comunicación al juez o al magistrado de los hechos que revisten carácter de delito, pero se añade aquí en este caso la petición de inicio del proceso penal y además obtenemos también la condición de constituirnos en parte del proceso penal. Esta figura de la querella, como sabéis, se suele utilizar normalmente para lo que es el ejercicio de la acción popular, que corresponde a cualquier persona, sea o no ofendida por el hecho delictivo, corresponde a los extranjeros con la presentación de la correspondiente fianza por aquellos delitos contra sus personas o sus bienes, o la persona y bienes de las personas por ellos representados, y también para la fiscalía en el ejercicio de las acciones demandantes del delito. Por otra parte, a diferencia de la denuncia, la querella sí ha de presentarse ante el juez competente. ¿Vale? Por tanto, la presentación ante un juez que no tiene competencia para el ejercicio de lo que es la acción penal, pues supondría el rechazo de la misma. Por otra parte, ese carácter de derecho de la querella viene también afirmado en la ley, precisamente porque cuando fallece el querellante, los herederos tienen un plazo de 30 días para continuar con la misma. Si los herederos no compareciesen, básicamente la querella morirá. Por otra parte, cuando hemos hablado de la figura de la denuncia, no hemos hecho referencia en ningún momento al abogado ni al procurador, porque las mismos no son de obligado cumplimiento para la presentación de la denuncia, mientras que en la querella sí. La denuncia debe ser suscrita por el abogado y representado el querellante por correspondiente procurador. En cuanto a lo que es el contenido, por tanto, nos indica que la querella aquí nunca puede ser verbal, tiene que ser siempre en papel, tiene que ser ante el juez competente, ha de ir identificado el querellante, ha de ir identificado el querellado, así como dado las razones en este caso que puedan darnos conocimiento de quién se trata, y además han de fijar los hechos en el lugar correspondiente, en la fecha y además también en la hora. Por otra parte, además, cosa que no ocurre nunca en la denuncia, el querellante ha de proponer al juez cuáles son las pruebas que desea que se practiquen y además contrae también la obligación de probar los hechos. Por tanto, aquí sí tiene una posición activa respecto al procedimiento. Por otra parte, finalizará la querella con lo que es la petición de que se admita la misma y se practiquen las diligencias, incluso si fuese necesario, deteniendo o pidiendo la prisión del culpable. Por esta parte, además también debemos tener en cuenta que cerraríamos la querella con la firma del procurador. Por otra parte, decir también que la querella está sometida a un requisito que la denuncia no tiene, y es básicamente la presentación de la correspondiente fianza. Se prestaría la fianza en la cantidad que el juez indique, precisamente para responder del resultado del procedimiento. ¿Cuándo no hay obligación de prestar fianza? Pues en primer lugar, para el ofendido y sus representantes legales, estarían exentos también en los hechos delictivos contra la vida, principalmente el asesinato y el homicidio, el cónyuge del difunto que ha de continuar la acción contra el delincuente,
o también a pareja de hecho, en relación de análoga fertilidad al matrimonio, y también para las personas de su entorno familiar, los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado. Además, también estarían exentos de la presentación de fianza los herederos de la víctima y los padres, madres e hijos del delincuente que se pueden ver inmersos en este caso en el ejercicio de la acción civil contra ellos. Por otra parte, debemos tener en cuenta también que las asociaciones de víctimas, las personas jurídicas, a las cuales la ley les puede reconocer legitimación activa para defender los derechos de las víctimas, pues básicamente también tendrán exención de fianza. Y por otra parte, en cuanto a los extranjeros, solo se les exime de prestación de fianza cuando esto venga interpuesto por un tratado internacional o por aplicación del principio básico de reciprocidad que ya hemos encontrado en la Constitución en el título primero. Esta pregunta acerca de la exención de fianza para los extranjeros ha sido preguntada, valga la redundancia, en el año 2018 en las oposiciones para fuerzas y cuerpos de seguridad, más en concreto en la escala de cabos y guardias. Por tanto, como os digo, es una pregunta absolutamente recurrente en estas oposiciones. Resumiendo, como os digo, diferencias sustanciales, la denuncia es una declaración de conocimiento, se convierte en un verdadero deber para la persona que presencia el hecho delictivo de carácter público, recordemos delitos que en este caso son perseguibles de oficio, se puede hacer ante el funcionario o autoridad que estimemos conveniente, Ministerio Fiscal, juez, magistrado o funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo podemos hacer por escrito o verbalmente, no nos van a pedir fianza, lo podemos hacer nosotros o a través de un mandatario. Y además de esto, aunque presentemos la denuncia, ni contraemos obligación alguna de probar los hechos, ni tampoco nos convertimos en parte por el mero hecho de la presentación de la denuncia. Y además de esto, debemos tener en cuenta que todas las fases del proceso se van a impulsar de oficio. Sin embargo, en la querella hablamos de un derecho, de una verdadera declaración de voluntad, hablamos de que tiene que ser siempre por escrito ante el juez competente, de que requiere normalmente la prestación de fianza y que ha de ser suscrita por abogado y representada por procurador. Y aquí, si nos convertimos en parte, tenemos la obligación de probar los hechos y además debemos impulsar las fases de procedimiento si no queremos que la querella decaiga. Por tanto, espero que el vídeo os haya resultado útil. Como veis, es una pregunta recurrente y en cualquier examen de oposición para fuerzas y cuerpos de seguridad, para cuerpo de ayudantes, para auxilio judicial, tramitación procesal, casi con toda seguridad la tendréis presente en vuestro examen. Espero que el vídeo os haya ayudado y si os ha gustado, por favor, dadle a me gusta. Admitimos críticas, como ya sabéis, admitimos sugerencias y por favor dejadnos nuestros comentarios en la parte inferior. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo, opositores.